acabamos de escuchar la primera enseñanza de Dharma y ver el primer momento del nacimiento de la Sangha. Estamos en la periferia o al otro lado del río de una gran ciudad, la ciudad de la cultura, arte, erudición más alta en India en este tiempo, Varanasi. Y es un área donde hay muchos eruditos o sabios más bien haciendo sus prácticas. Una de las prácticas fundamentales que se hacía en ese tiempo eran sacrificios al fuego. Esto era la práctica principal, que estamos haciendo ofrendas al fuego, a las deidades en el fuego, etc. Y había filosofía muy interesante y sofisticada sobre esto, pero la manifestación exterior era esto. Y por lo tanto, parte de el ritmo de los días de los sabios haciendo de esas prácticas era de ir y recoger leñas, y tenían sus implementos. Y vemos una forma de estos implementos en las pullas de fuego que hacemos hoy en día. No son tan diferentes. Que se hace al fin de un retiro largo de 3 años, por ejemplo, tántrico. Son como parte la misma imaginación, ¿no? Religiosa, básicamente. Y también es un lugar de gran importancia política. Es una ciudad de gran importancia en el área. Es la sede de un reino. Y la gente empieza a escuchar que hay no sé, Buda o Tathagata o no sé, hay una persona que está, ¿no?, atrayendo discípulos muy rápido. ¿Quién es él? Déjanos ir a verlo. Y si imaginamos un tiempo sin televisión, sin radio, sin internet, pues, ¿no? Y la gente iba por curiosidad. Tenemos muchas descripciones de debates públicos, filosóficos, religiosos. Y la gente iba para ver qué iba a pasar y se vendía, ¿no?, comida para la gente que llegaba y era forma de entretenimiento, ¿no?, así. Y la gente iba. Y cuando iba muchísima gente, en este mismo momento ya no iba a regresar a la casa, ya no. Sus enseñanzas, imagínense, escuchar el Dharma directamente del Buda, ¿no?, en este momento. Y poca gente fue capaz de escuchar sin sentir, jamás, no regreso a esto. No está ahí, está aquí. No, ya no me confundo más. Tan claro, tan cortador, tan hábil eran los métodos de una persona que no solo entiende la verdad, no solo lo es, lo siente, se lo ha transformado, sino tiene la capacidad de ver tu karma, tus predisposiciones, de saber qué tú estás pensando mientras está enseñando, de saber, tú estás teniendo tal y tal duda, entonces, eso es tu resistencia, pues aquí, ¿no? Y para ti, no, esto, ya. Y la gente se llegaba y se quedaba.
Y también sabemos lo que estaba pasando en su reino, ¿no? En Kapilavastu, donde el reino de su papá. Estaban muy inquietos de tener. Y tenían sus espías para decirle qué está pasando, cómo está. Y empieza su papá a enviar mensajeros diciendo, bueno, ya terminaste tu trabajo ahí, pues regresa. Y en un cierto momento el papá se dio cuenta que era otra dinámica ya y le estaba enviando invitaciones. Ven con sus discípulos, te quiero recibir, le quiero recibir en esta ciudad. Pero el acercamiento del papá de Buda Shakyamuni vemos, era como papá en el primer plazo y como el rey del reino. Pero envió los mensajeros y los mensajeros llegan, escuchan el Dharma y se quedan. Literalmente. Unos llegan, quedan escuchando y no sabemos si se olvidaron de dar la invitación o ya ven que esto ya no me puedo relacionar con este ser de una forma de darle, no, ya no era posible. ¿No te imaginas? Tú tienes un mensaje de tu vecino para su santidad Dalai Lama y tú vas cerca a él, tú vas a dar el mensaje o tú vas a quedar escuchando y quizás, ¿no? Así. Y no estaban dando el mensaje. Varios. El Buda obviamente sabía qué estaba pasando. Es el Buda, ¿no? Y ve gente de su ciudad acercándose, queriendo acercarse, pero después, y se estaban haciendo monjes, se estaban convirtiéndose en monjes. Y empezaron a escuchar esto, y como miran dentro de ellos, ¿qué hago con esto? Dime qué hago. Haces esto, pues yo lo hago, ¿no? Y se estaban poniendo a practicar de una vez. Y sucedía así 6 veces, ¿no? Sin el Buda recibir el mensaje abiertamente. Y finalmente llegó otro y Buda le comentó, le dio enseñanzas, se convirtió en monje, estaba practicando un tiempo y en un cierto momento el Buda le llama y le dice, ahora sería bien que regreses a Kapilavastu y que expliques al rey Shuddhodana, su papá, que sí estoy dispuesto a venir, pero no voy a estar quedando en el palacio. Voy a estar quedando por afuera y voy a venir con muchos monjes. Y si miran aquí en esta ciudad pueden ver la manera adecuada de hospedar una vihara, ¿no? Y que esto es lo que puede pasar. Y él regresó y explicó a Shuddhodana para que se prepare, para que entienda que no va a ser la bienvenida del hijo perdido, sino ya las cosas de cambiar. Y el Buda no llegó de repente, de inmediato. Y creo que era importante que la gente tenía tiempo de darse cuenta que ya era otra cosa. Y en el entretiempo iba teniendo más y más discípulos. Hay muchas historias de los primeros discípulos. Uno
de un monje que es importante después, que se llama Mahakashapa. Mahakashapa. Era un brahman de la casta alta religiosa, la casta de curas, casta alta, y muy asceta y muy famoso, y tenía muchos discípulos, y su práctica era hacer sacrificios al fuego. Eso era la práctica que hacía, una práctica clásica hindú. Y pasó que él se acercó al Buda. Así sucedió. Y él quedó escuchando. Es una larga historia, pero lo voy a hacer corta. Al menos esta. Se acerca al Buda y cuando escuchó las enseñanzas del Buda, pues esto no es. Lo que estaba haciendo, él mismo ve los efectos de los sacrificios y estas prácticas. Esto, sí. Y tenía la sabiduría y la humildad de postrarse a los pies del Buda y convertirse en un monje. Aunque por su casta, por su edad, porque era ya mucho más grande que el Buda, y por su prestigio religioso en la área. Esto lo es. Tenía la sinceridad de hacer esto. Y todos sus discípulos también, a la misma vez, pues. Él va con él, pues nosotros también. Y tiraron en el río sus implementos, sus leñas, sus cosas para el fuego. Y al mismo tiempo su hermano también era religioso, también en la misma tradición, también con discípulos, pero un poquito más arriba. Y empiezan a fluir en el río mucha leña, muchísima leña. Y empiezan a ver los implementos. Y en un cierto momento uno de ellos reconoce: estos son los implementos de nuestros hermanos, de la comunidad fraternal. Algo les pasó y estaban pensando lo peor, un ataque, o no sabían precisamente qué, pero era: no, nosotros le vamos a ir y defender y ayudar y apoyar. Y su hermano también llegó con todos sus religiosos, pero sabes, ¿no? Con sus esposos para sacrificios, para el fuego, ¿no? Y llegan y ven qué pasó. Ellos están sentados al pie de este joven. ¿Qué pasa? Y ellos también escucharon. Y esta comunidad se convirtió. Y creo que no sabemos, no es así descrito, pero puede haber sido algo muy, muy clave en el público grande darse cuenta: ok, ya esto no es un fenómeno de un día. Estas personas, ¿no? Y es como, no exactamente el equivalente, pero como el Papa convertirse en musulmán, pues hay que ver que ellos tienen, ¿no? Porque ya esto es muy serio, es muy, muy serio. Y así pasaba el tiempo. Finalmente Buda sí va a regresar a Kapilavastu, ya es el momento. Él percibió que ellos iban a estar preparados, ¿no? Y no está completamente claro, hay diferencias en los textos, la cronología es muy complicada entre las distintas recensiones textuales. Parece que era al fin o durante el primer invierno, después de la iluminación. Pasó las lluvias
en un lugar y el invierno después. Las lluvias es la misma temporada que las lluvias aquí en Monzón, más o menos ahora ya terminando. En mediados de septiembre ya se está terminando en la India. Pues Buda se fue a Kapilavastu y se quedó por afuera. No entró a la ciudad al principio. Él y todos los monjes con él se estaban quedando por afuera, pero pidiendo comida en la ciudad. Fueron, aún ya en este primer año, cuando Buda iba, habían muchos, ¿no? Fueron muchos. Pues quedarse en un pueblo iba a agotar la comida del pueblo. Y por lo tanto ya tenemos esta dinámica de estar por afuera de una ciudad, pero llegando a la ciudad para no tener demasiado impacto en un solo lugar. Y el Buda no era distinto a los otros en la comunidad, él también iba pidiendo limosnas para su comida. Nadie lo recogía para él, él mismo iba. Y esto era el primer choque para su papá. Tú eres el príncipe de esta ciudad que tú haces. Esto es así que ahora estoy viviendo. Y no iba al principio al palacio. Que yo vengo aquí y me quedo allá. Y al principio era muy difícil para su papá venir y verle de otra manera. Para cuando finalmente el rey fue, se dio cuenta que necesita ir para ver su propio hijo por afuera de la ciudad. Necesita él salir. Fuerte, fuerte. Pero el Buda se había venido a Kapilavastu, pero como el Buda, no como Siddhartha, pero sí iba. Y el rey salía para ver su hijo, pero su hijo no estaba, sino estaba el Buda. Y el Buda empezó a dar enseñanzas, enseñanzas. Y cuando el rey iba a ver el Buda, no fue tampoco solo, otros también fueron con él. Y pronto empezó a haber una dinámica en que todos los hombres principales del pueblo, de la ciudad de Kapilavastu, iban a ver qué el Buda iba a decir. Quizás la motivación al principio era de ver qué iba a pasar entre el rey y el príncipe, pero después iba para escuchar el Dharma. Y en un cierto momento, uno de los hombres prominentes, como el cabildo, una persona, no alcalde, pero una persona en este comité, ¿no? Iba con el Buda, iba con el rey para escuchar el Buda y regresó en la noche a su casa, comentando con su mujer: "Emaho el Buda", en sánscrito, "Emaho el Dharma, emaho la Sangha. ¡Wow! El Buda. ¡Wow! Increíble el Dharma. La Sangha no se da a creer. Así maravillado. Y su mujer, a quien debemos muchísimo, le dijo: ¿qué te pasa? Y él dice: no, es que en la mañana y en la tarde el rey y todos los ciudadanos prominentes estamos yendo con el Buda
y él está dando el néctar del Dharma, un néctar tan dulce como el miel de abejas salvajes. Pero él lo dice muy poético, no así como ellos. Y él dice, ¿y qué? Es que está dando el Dharma, el néctar tan dulce como el miel de abejas salvajes para el beneficio de todos. Y ella dice, sí, yo entiendo. Está dando el Dharma para el beneficio de ustedes, pero no para el beneficio de nosotras las mujeres. Ya la conciencia feminista hace 2060. Había. Sin esta palabra, pero sí había. Y él dijo, mujer, ¿cómo tú puedes decir esto? El Buda está aquí para el beneficio de todos los humanos y los devas también. Y él dice, de ser así, yo propongo que ustedes, hombres, van en la mañana y nos dan lugar para nosotros, mujeres, ir en la tarde. Y dice, ¿pero por qué? Vengan con nosotros ambas veces. Y dice, ¿cómo es que las mujeres respetables de esta ciudad vamos a salir en la compañía del rey y todos los ciudadanos prominentes? Y esto es lo que las personas que están restringidas a los márgenes, al no tener un espacio, un lugar para ellos con los poderosos, en un sentido, aceptando la dinámica, ellas mismas manteniéndose a los márgenes. Pero si van, pierden toda su respetabilidad y los maridos tampoco les van a gustar esto y van a tener consecuencias que nadie va a querer. Y esto era la dinámica de las mujeres, ya lo comentamos al principio. Estás en la casa o eres una de dos cosas, mendiga o prostituta. ¿Cómo nosotras vamos a ir ahí? ¿Cómo? Imposible. Una gran vergüenza. Y él dijo, pues es cierto, no te preocupes, yo mismo voy a hablar con el rey, yo lo organizo. Así. Pero saliendo de la casa, él misma, y aquí con la misma palabra, dice, pero qué vergüenza, yo ir con el rey, ¿no? Con el caso de mi mujer, qué vergüenza. Mejor voy con la reina, con Mahaprajapati, ¿no? Que es la tía que crió el Buda, Siddhartha. ¿No? Sabemos que Siddhartha, la mamá biológica de Siddhartha, falleció justo pronto después de su nacimiento, y fue su tía que después se hizo la reina y le crió. Pues este ciudadano, Mahanaman, se llama Mahanaman, decide que qué vergüenza ir con el rey por mi mujer, pero con la reina ya sí, voy con ella. Y él fue a presentarle el caso. ¿Qué tal y tal? ¿No? Le explica la situación y le dice, está bien, yo me encargo. ¿No? Y le deja ir. Él se fue, regresa a la casa y cuenta a su mujer, ok, pues hablé con Mahaprajapati, ella se va a encargar. Pero ve la participación de las mujeres de Kapilavastu. Ella escuchando esto
no quiso, ok, si tú lo estás resolviendo con Maha Prajapati y no con el rey, pues nosotros mismas nos podemos hablar por nosotros. Y ella y otras mujeres de los ciudadanos prominentes de Kapilavastu fueron con Maha Prajapati para decir, es cierto, nosotros queremos escuchar el Dharma también. Pero ¿cómo podemos ir cuando todos los hombres están? No podemos. Pues mejor así. Y ella les comenta, espérense aquí mismo, ahora mismo voy con el rey. Y mientras ellas estaban esperando en su lugar, su espacio, su parte del palacio, Maha Prajapati va con el rey, con Shuddhodana. Y aquí en ese momento el narrador de este texto ya merece todo nuestro cariño y agradecimiento porque describe en detalles el intercambio. Y Maha Prajapati viene con el rey y ¿saben que ella le comenta? Ella no dice que sería una vergüenza, no la presenta así. Y este texto tiene 2 milenios. Y este texto nos cuenta que ella lo presenta así. Nosotras las mujeres estamos ocupadas por la mañana cuidando su casa. Y hasta el almuerzo no tenemos tiempo para salir. Por lo tanto, ustedes los hombres vayan en la mañana y nosotras en la tarde, luego de haber terminado nuestro trabajo doméstico. Increíble. Aquí ves su habilidad, pero también, ¿no?, que hay varias maneras de ver cómo, ¿no?, las mujeres quedan atrapadas en la casa y ella no va a presentar a las mujeres como avergonzadas y tímidas. No, nosotros estamos haciendo algo para ustedes. ¿No? Completamente ella reinterpreta y presenta de otra manera la situación. Y el narrador nos comenta. Y cuando escuchamos más de Maha Prajapati, vemos que sí, era cierto. Que mientras Maha Prajapati estaba dando sus indicaciones al rey, así dice literalmente, el rey se mantiene puesto a pie con su espina dorsal recta como hubiera una vara en su espina. La imagen ideal de un sirviente escuchando las indicaciones de su ama, ¿no? Y cuando Maha Prajapati termina su presentación, no está dándole órdenes, está presentando un caso, pero con las indicaciones como sería la manera de resolver la situación. Y cuando Maha Prajapati termina de dar sus indicaciones, así dice el texto, el gran rey, que es el dueño de todo su territorio, dice, así será reina. Y al otro día, el gran rey Shuddhodana, con todos los ciudadanos prominentes de la ciudad de Kapilavastu, fueron a escuchar el néctar de Dharma del Buda. Un néctar tan dulce como el miel de abejas salvajes. Y en la tarde, Maha Prajapati y las mujeres de Kapilavastu fueron con el Buda a escuchar. Pero el narrador no deja de estar interesado en la situación con esto, sino sigue describiendo la primera enseñanza.
Y primero describe, estamos en territorio completamente nuevo para las mujeres de Kapilavastu. Nunca salen con un grupo a un evento público así. En bodas en las casas, donde es muy claro cuál es la conducta indicada, porque ya de niña fuiste con tu mamá y tú viste cómo hay que hacer. Era completamente nuevo territorio. Y cuando las mujeres van a las bodas, se ponen toda su joyería y su esplendor y ya no sabemos cómo es. Y una mujer así, pintada, con toda su joyería, así llegó para escuchar el Dharma. Y uno de los monjes fue con ella. Un monje muy hábil, sabio y generoso. Y fue con ella y le comentó, ¿sabe qué? Ir a una enseñanza de Dharma en este contexto no es muy apropiado tener tanta joyería y despliegue de su belleza. Usted, aún sin esto, es tan bella que sería demasiado, y somos aquí monjes. Hay que mejor dejar esto en casa. Y ella queda impactada y llama a su sirvienta y dice a la sirvienta, toma estas cosas y guárdalas en la casa. Y esta sirvienta quedó muy triste porque ella quiso escuchar el Dharma. Ella había escuchado todo lo que todos estaban diciendo del Buda. Ella quiere escuchar esto. Y fue corriendo para la casa para dejar la joyería en la casa. Y regresa corriendo. Y llega y está ahí, escuchando el Dharma del Buda. Pero había otra joven en la audiencia. Joven pero ya casada. Y tenía aquí un collar de perlas. Y mientras el Buda estaba dando las enseñanzas, ella estaba tocando sus perlas y lo describe tan perfecto este texto, obviamente escrito por un monje hace 2 milenios, que estaba tomando entre sus dedos, tocando, levantando y dejándolo caer así. Atrayendo atención, quizás, simplemente describe el gesto, no interpreta la motivación. Pero esta mujer que había venido con su joyería y la envió a casa después de este comentario del monje, ella piensa, si esta joven podría ver mi joyería, no pensaría que este collar de perla es tanto. Y llama a su sirvienta. Y le dice, vete a la casa. Tráigame mis cosas. Todas. Y en este momento esta niña, la sirvienta, se pone increíblemente decepcionada y desesperada con su estado. Y ella piensa, esto es el estado de una sirvienta en casa de otro. Quiero escuchar el Dharma y no lo puedo. Por mi posición social. Y así estaba pensando. Y el Buda entendió
sus pensamientos y observó qué estaba pasando. Y ella se levanta y va corriendo, va a ir saliendo lo más rápido pueda para estas cosas, tratar de no perder tanto. Y también dijo que cuando esta mujer empezó a hacer esto, el Buda empezó a dar enseñanzas de la impermanencia. Y esto es tan triste. El Buda le llama por su nombre, la sirvienta, frente a todas. Le llama. Y tomó una hoja y le escribió un verso para ella, frente a todos. Y le pasa la hoja para ella. Y ella se fue, corriendo para la casa. Y solo con esto, solo con estos, una tarde, una situación de una tarde, ya tenemos tanta información, no es la palabra correcta. Ya podemos ver y sentir cómo era el Buda, cómo manejaba situaciones muy complicadas, muy complicadas. Pero desde entonces empezó a dar las enseñanzas a las mujeres de Kapilavastu y a los hombres también. Y entre las mujeres que fueron a verle esta primera vez, una mujer importante era ausente, que era Yashodhara, la madre de su hijo, su esposa. Y Yashodhara sufría mucho por su ausencia. Incluso explican en los textos que ella dio a luz después de 9 meses, después de la salida del Buda. Ella era embarazada más que 9 meses. Que ella estaba... ella dejó de comer. Cuando sabía que el Buda estaba haciendo sus prácticas ascéticas, dejó de comer. Y dicen que le acompañaban al Buda en su asceticismo todos los 6 años, pero a distancia. Pero tenía otro problema, por lo que se aplazó el tiempo de dar a luz al hijo. Que la gente empezaba a decir, yo sé que han sido más que 9 meses que él se fue, de quién es este no sabemos. Sí, y así empezaban a hablar. Y una mujer en esta posición, si te sellan como traicionera, ya, tú no tienes nada. Tu hijo no es el príncipe del reino, tú no tienes dónde quedarte y las otras opciones sabemos cuáles son. Era muy grave para ella. Y ella hizo algo que creo que se llama una prueba. Ella tomó, desesperada, tomó al hijo y le tomó una piedra. Era la piedra de deporte. Tenían piedras en que hacían sus deportes. No sé exacto, no me tengo muy claro, pero aparece varias veces en distintos textos sánscritos, que son piedras grandes, planos, que se usaban para deportes. Pues no sé exactamente, pero era su piedra especial, ¿no?, para deporte. Y ella puso Ráhula encima de la piedra y dijo, ahora voy a poner la piedra en este, no, lago, no, ¿cómo es más?
¿Estanque? Este estanque. Si se ahoga, entonces quizás tiene razón, pero si es el hijo del Buda, no se va a ahogar. Y no se ahogó. Y esto le dio un descanso con el chisme un tiempo. Pero había siempre esta controversia. Bueno, que aceptamos, a lo mejor quizás sí, digamos que sí. Pero era más bien digamos que sí que realmente sí. Pues el regreso de Buda para ella o va a resolver su situación o no sabemos qué ella va a poder hacer. Y para ella no iba a ver al Buda. Esto es su esposo. Ella no fue. Y ella insistió que él me tiene que ver a mí. Yo soy su esposa. Yo no salgo en público como seguidora. Yo soy su esposa. Yo soy la mamá de su hija. Si me va a ver en su recámara, en su palacio, no en público. Y nos acordamos la fortaleza interior que ella mostró cuando, o es mi esposo o es mi esposo, yo no tengo que ir ahí. Ella tenía esta actitud, pues indican esta actitud al Buda. Y el Buda dijo, está bien, yo le voy a ver. Y fue a verla en su lugar para dar el Dharma a ella y a las otras mujeres en el palacio. Y dicen que todas las mujeres que escuchaban esas enseñanzas tenían ciertos niveles de logros. Tomaron refugio al menos. Ya. Excepto ella. Tenía demasiado apego para él. No pudo verlo de otra manera. No pudo. Y no sabía qué hacer. No sabía. Y fue con no es santero, pero como una persona que hace magia negra. Hechicero, alguien o chamán, una persona que le iba a dar sustancias para que él se enamore en ella. ¿Sí? Brujo, sí. Fue con un brujo. Y tenía estas sustancias. Y hizo una torta. Y le dio la torta a su hijo. Al hijo. Diciéndole al hijo, dale esto a tu papá. Y dile que tú quieres tu herencia. Feo, pero así. Y envía a Rahula, el hijo, a ver al Buda. Y el Buda, el texto nos dice, tenía el pensamiento. Yashodhara está en estrecheces, en problemas, estrecheces. La gente está diciendo que no es mi hijo. Y ella está sufriendo. Yo necesito aclarar esto. Y dicen que hizo un despliegue emanando otros Budas. Y la prueba era, ¿sabes cuál es tu papá? ¿Cuál de estas emanaciones es tu papá? Y sin
esperar un segundo. Rahula va directo para el Buda. Y todas las emanaciones se absorben en el Buda. Y así es. ¿No? Y todo el gente, ok. Si ellos no saben cuál es, y el hijo sabe, pues ya. Y después este chico, el niño, tenía pocos años, ¿no? Se le acerca y le ofrece la torta. ¿Y Buda qué hace? Acepta la torta. Gracias. Tómalo. Y Rahula, obviamente, chico, torta, lo come. Y desde ahí no se pudo desapegar de su papá. No sabemos si era por la brujería o tú tienes el Buda como tu papá, pues ¿cómo tú vas a ir con él, no? Y por lo tanto, cuando terminó el Buda en la actividad que estaba haciendo con el público, se levanta y Rahula fue con él. Y el Buda dijo, y Rahula se acordó de lo que la mamá le comentó que tiene que decir y dijo, yo quiero mi herencia. Dame mi herencia. Y el Buda le comenta, aquí está. Y le ordenó. Y ahora el reino no tiene príncipe ni tiene sucesor. Pero el Buda estaba cuidando a su familia. Y cuando regresó, su propósito no era de dejar las cosas bien en el reino. Era de jalar cada persona en la familia que pudo de samsara, cada persona. Y dio el Dharma duro, día tras día tras día. Y se fueron saliendo de las casas. Uno tras otro. Dicen, no había una familia en la cual uno de los hijos no se ha hecho monje. Uno tras otro. Pero Yashodhara sigue sufriendo. Y cuando se dio cuenta que no solo no iba a tener su esposo, pero su hijo también se fue. Pues ya, no había opción, no vio opciones. Y ella hizo lo que se hace cuando realmente no se ve opciones. Empezó a pensar en terminar su vida. Y finalmente un día ya decidió ya. No puede más. Y se fue al techo. Y estaba ahí preparándose para tirarse del techo. Y el Buda sabía. Y él fue directamente con ella. Y en este momento la tomó, se sentó y empezó a dar el Dharma. A dar el Dharma, y dar el Dharma, y dar el Dharma. Y finalmente ella despertó
y tenía el primer logro. Y en este mismo momento ya dejo de querer tenerle como esposo y solo querer tener el Dharma de él. Y cuando escuchamos la vida de Buda, a veces escuchando, podemos nosotros mismos, podemos ver la cualidad de nuestra propia fe o confianza. Y sabemos que hay estos tres tipos de confianza o fe. Inspiracional, en que admiramos. ¡Wow! Increíble. Y hay otro en que aspiramos. Que ojalá yo también pueda tener tan claro qué es sufrimiento y qué no es sufrimiento. Y ya no confundirme. Y saber que si quiero cuidar, realmente quiero cuidarles a alguien, es con esto. Y no dándoles consejos cómo estar bien en el reino. Y lo que el Buda nos muestra es si tú realmente entiendes qué es sufrimiento y realmente tienes compasión por otros, ¿cómo es que los cuidas? Con el Dharma. Con nada más. Y es así que Buda regresó a Kapilavastu. Bastante pronto después de su iluminación, para cumplir su compromiso de encontrar la salida para poder mostrarles a ellos. ¿Para dónde? ¿Dónde está la salida?